gobernante silencioso del Amazonas. En la orilla del río, el jaguar espera un momento de vulnerabilidad, en el que el cazador puede convertirse en presa. El Amazonas es la selva tropical más grande que queda en la Tierra. Este ecosistema comenzó a formarse hace más de 55 millones de años, cuando las montañas de los Andes se elevaron en el oeste de Sudamérica, alterando el flujo de los antiguos ríos y creando una vasta cuenca rica en agua y sedimentos. Con el tiempo, se desarrolló el sistema fluvial del Amazonas, que alimentó una selva tropical que se extiende por 9 países y cubre casi el 40% de América del Sur. Las temperaturas cálidas y las abundantes lluvias durante todo el año crearon las condiciones ideales para una explosión biológica, convirtiendo al Amazonas en el hogar de más del 10% de todas las especies conocidas del planeta. El poder del Amazonas no solo reside en su diversidad de especies, sino en la forma en que todo el ecosistema funciona como un todo unificado. El dosel del bosque retiene la humedad, la vegetación nutre el suelo, los ríos distribuyen los nutrientes y cada especie, ya sea pequeña o poderosa, desempeña un papel insustituible en el frágil equilibrio del bosque. Dentro de esta red de ríos y pantanos, donde el agua y el bosque se cruzan, uno de los depredadores más formidables del Amazonas existe en silencio. En las aguas turbias y los densos humedales del Amazonas se esconde un enorme depredador. Se trata de una anaconda hembra, la serpiente más grande del mundo y una de las criaturas más poderosas de este ecosistema de agua dulce. Con una longitud que puede superar los 6 metros y un peso de más de 200 kilogramos. La anaconda no depende de la velocidad ni del veneno. Su fuerza reside en sus impecables tácticas de emboscada y en sus poderosos músculos, que estrangulan a sus presas. Sus ojos y fosas nasales, situados en la parte superior de la cabeza, le permiten observar y respirar mientras casi todo su cuerpo permanece sumergido. Su piel de color verde oliva, marcada con manchas oscuras, le permite camuflarse perfectamente en su entorno. Cuando la presa se acerca a la orilla del río, la anaconda no revela casi ningún signo de su presencia. Hoy, la anaconda centra su atención en un capibara, el roedor más grande del mundo, que acude con frecuencia a la orilla del río para alimentarse. Bajo el agua turbia, la anaconda permanece casi inmóvil, con solo los ojos y las fosas nasales asomando a la superficie. Cuando la distancia es lo suficientemente corta, ataca.
un movimiento repentino. La anaconda se lanza hacia adelante y se enrosca fuertemente alrededor de su presa. La caza termina en silencio, rápida, precisa y eficaz, exactamente en línea con la estrategia de un depredador maestro del acecho. Después de someter a su presa, la anaconda utiliza sus mandíbulas especialmente extensibles para tragarse la comida entera. Gracias a su lento pero muy eficaz sistema digestivo, puede sobrevivir durante semanas, incluso meses, sin volver a cazar. La presencia de la anaconda es un testimonio de cómo la naturaleza crea criaturas perfectamente optimizadas para sobrevivir en un mundo salvaje e implacable. La calma del río Amazonas se ve repentinamente interrumpida por gritos que resuenan a través del agua. Pertenecen a las nutrias gigantes, uno de los raros depredadores de agua dulce de la selva tropical que viven y cazan en grupos. A diferencia de la anaconda, que caza en solitario, las nutrias gigantes dependen de la fuerza colectiva. Viven en grupos familiares muy unidos que suelen estar formados por una pareja reproductora y varias generaciones de descendientes, y trabajan juntos para cazar, defender su territorio y criar a sus crías. Las nutrias gigantes, la especie de nutria más grande del mundo, alcanzan una longitud de hasta 1,8 metros y tienen un cuerpo largo y aerodinámico, poderosas patas palmeadas y dientes afilados. Pero su rasgo más notable es su compleja capacidad de comunicación. Las nutrias gigantes utilizan docenas de vocalizaciones diferentes para comunicarse, llamadas cortas mientras se desplazan, sonidos graves para advertir del peligro y llamadas agudas dirigidas a sus crías. En las turbias aguas del Amazonas, el sonido ayuda al grupo a mantener la cohesión en todo momento. Además, se comunican a través del lenguaje corporal y el olfato. Ponerse de pie para observar, dar golpes con la cola como señales o marcar el territorio con su olor permite al grupo coordinarse y evitar conflictos innecesarios. Cuando cazan, las nutrias gigantes trabajan en estrecha coordinación, reuniendo bancos de peces en aguas poco profundas antes de atacar. Su éxito no radica en la fuerza de un individuo, sino en la cooperación de toda la familia. La presencia de nutrias gigantes es un signo de que el río está sano. Cuando esta especie desaparece, suele ser una señal temprana del declive del ecosistema de agua dulce del Amazonas. Tras una caza exitosa, la anaconda hembra entra en la temporada de apareamiento. Los machos siguen el rastro del olor a través de las aguas turbias y se enroscan alrededor de ella para formar una bola de apareamiento que puede durar días. Esta competencia silenciosa no se basa en la agresividad, sino en la resistencia. Solo los individuos más adaptables logran transmitir sus genes. A diferencia de muchas otras especies de serpientes,
las anacondas dan a luz a crías vivas. Varios meses después, en un tramo tranquilo del río, la hembra da a luz a docenas de serpientes recién nacidas, desde el momento en que nacen. Deben sobrevivir por sí mismas, enfrentándose a aves depredadoras, caimanes y cazadores más grandes. Solo un número muy reducido sobrevive hasta la edad adulta. Hoy en día, ese viaje de supervivencia se ha vuelto más duro que nunca. Las anacondas están perdiendo progresivamente su hábitat debido a la deforestación, la contaminación de los ríos y la expansión humana. Además, la caza ilegal para obtener sus pieles sigue reduciendo la población de este depredador ápice. La desaparición de la anaconda no es solo la pérdida de una criatura gigante, sino también una señal de que el frágil equilibrio del ecosistema de agua dulce del Amazonas se está viendo alterado. Entre la húmeda hojarasca de la selva amazónica, aparece una pequeña criatura con colores inusualmente vivos. Las ranas venenosas no intentan esconderse. En cambio, muestran tonos brillantes de azul, amarillo o rojo como advertencia pública. No tocar. La fina piel de estas ranas contiene toxinas extremadamente potentes, lo suficientemente fuertes como para matar a depredadores mucho más grandes que ellas. Estas toxinas no son producidas por las propias ranas, sino que se derivan de una dieta rica en hormigas e insectos especializados de la selva tropical. Durante miles de años, las tribus indígenas amazónicas han aprendido a aprovechar este veneno, recubriendo las puntas de las flechas y los dardos para cazar. Pero la fuerza de las ranas venenosas no reside solo en sus toxinas. Durante la temporada de reproducción, muestran uno de los comportamientos de cuidado parental más sofisticados del mundo de los anfibios. Los huevos se ponen en tierra, en cavidades húmedas de las hojas. Después de la eclosión, el padre o la madre llevan a cada renacuajo en su espalda, viajando a través de la espesura del bosque para depositarlos en pequeños charcos de agua acumulada en los árboles. Allí, las crías se crían con relativa seguridad, lejos de la mayoría de los depredadores terrestres. Algunas especies incluso alimentan a sus crías con huevos no fertilizados, asegurándose de que reciban los nutrientes suficientes para desarrollarse. En un entorno tan hostil como el Amazonas, este cuidado tan dedicado aumenta considerablemente las posibilidades de supervivencia de la siguiente generación. Rodeadas de depredadores gigantes y de un peligro constante, las ranas venenosas demuestran que en el Amazonas el poder no reside en el tamaño, sino en la adaptabilidad y en estrategias de supervivencia perfectamente perfeccionadas. Bajo las turbias aguas marrones del río Amazonas, una forma de color rosa pálido se desliza silenciosamente. El delfín rosado del Amazonas, oboto, es una especie de delfín de agua dulce exclusiva de esta cuenca, perfectamente adaptada a los ríos sinuosos y a la limitada visibilidad de la selva tropical.
A diferencia de los delfines oceánicos, los delfines rosados tienen cuellos flexibles, lo que les permite girar la cabeza y maniobrar entre los troncos sumergidos durante la temporada de inundaciones. Sus pequeños ojos pueden detectar la luz, pero su supervivencia depende principalmente de la ecolocalización, creando un mapa invisible del río en la oscuridad. En las culturas indígenas, el delfín rosado de río es considerado una criatura sagrada, que simboliza la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Pero en el mundo moderno, esa conexión se está rompiendo gradualmente. Hoy en día, los delfines rosados del Amazonas se enfrentan a numerosas amenazas. La contaminación de los ríos, especialmente por el mercurio procedente de las actividades de extracción de oro, reduce las poblaciones de peces y afecta directamente a su salud. La construcción de presas hidroeléctricas fragmenta los sistemas fluviales, mientras que las redes de pesca atrapan a muchos ejemplares, provocando su ahogamiento. En algunas zonas, los delfines rosados también son cazados ilegalmente para utilizarlos como cebo de pesca. La disminución del delfín rosado no solo supone la pérdida de una especie emblemática, sino también una señal de que el ecosistema del río Amazonas está sometido a una fuerte presión. Cuando el río cambia, las criaturas más profundamente conectadas con él son las primeras en verse afectadas. A medida que el sol se eleva sobre la selva amazónica, la luz atraviesa el denso dosel y proyecta rayos de sol parpadeantes sobre el húmedo suelo del bosque. En esta escena aparentemente pacífica, el jaguar sigue en movimiento. No todas las cacerías tienen lugar al amparo de la oscuridad. Para el jaguar, la luz del día también es un momento para la paciencia y la precisión. Su complexión musculosa y sólida le permite adaptarse perfectamente al denso entorno de la selva tropical. Su pelaje amarillo dorado, cubierto de llamativos patrones en forma de rosetas, no solo le confiere una belleza distintiva, sino que también le sirve como camuflaje muy eficaz bajo la luz moteada de la copa de los árboles. Cuando está quieto, el jaguar casi se funde con el suelo del bosque. El jaguar es el felino con la fuerza de mordida más potente de la familia de los felinos. En lugar de asfixiar a su presa apretándole el cuello como los leones o los tigres, a menudo le da un mordisco mortal directamente en el cráneo. En el cerebro, esta estrategia es especialmente eficaz cuando caza animales con piel gruesa o armadura dura. El jaguar no solo es un depredador terrestre, sino también un maestro de los entornos acuáticos. Es un excelente nadador que no duda en cruzar ríos o perseguir presas en el agua. Esta habilidad le permite aprovechar las ricas fuentes de alimento del Amazonas, desde mamíferos del bosque y peces grandes hasta reptiles. Cerca de la orilla del río,
Un caimán yace tomando el sol en una playa de arena, disfrutando del calor del sol. El jaguar baja el cuerpo y se acerca sigilosamente. Paso a paso, la distancia se acorta poco a poco. Entonces, en el momento decisivo, se lanza hacia adelante. La caza termina justo a la orilla del agua. Dentro del ecosistema amazónico, el jaguar desempeña el papel de depredador ápice. Al controlar las poblaciones de herbívoros y animales semiacuáticos, ayuda a mantener el equilibrio del bosque. La presencia del jaguar es una señal de que el ecosistema sigue siendo lo suficientemente vasto y saludable como para sustentar a las especies que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria. Sin embargo, incluso a plena luz del día, el futuro del jaguar sigue siendo incierto. La deforestación, la caza ilegal y el conflicto con los humanos están reduciendo rápidamente el territorio de vida de la especie. Cuando los bosques se fragmentan, los jaguares pierden el espacio que necesitan para cazar, aparearse y criar a sus crías. La disminución del jaguar no solo supone la pérdida de un poderoso depredador, sino también una señal de que la estructura natural de la Amazonía se está erosionando. Bajo la luz del sol que ilumina el bosque, el jaguar sigue caminando en silencio, símbolo de fuerza y también recordatorio de la fragilidad del mundo salvaje. A la luz del día, parejas de guacamayos extienden sus alas por el cielo amazónico, con brillantes tonos rojos, azules y amarillos. Su llamativo plumaje no solo les da belleza, sino que también les ayuda a reconocerse entre sí en la vasta extensión de la selva tropical. Los guacamayos tienen picos fuertes y curvos, capaces de romper nueces duras. Viven en parejas estables y a menudo se reúnen en los barrancos arcillosos a lo largo de las riberas de los ríos para complementar su dieta con minerales, lo que les ayuda a neutralizar las toxinas. Gracias a su capacidad para volar largas distancias, los guacamayos desempeñan un papel importante en la dispersión de semillas, lo que ayuda a mantener la diversidad de la selva tropical amazónica. Sin embargo, la deforestación y el comercio ilegal de vida silvestre están provocando un rápido descenso de sus poblaciones, lo que amenaza con oscurecer uno de los símbolos más vibrantes de la selva tropical. En lo alto del dosel del bosque,
Los monos araña se mueven con elegancia utilizando sus largos brazos y una cola flexible que funciona como una quinta extremidad. Pasan casi toda su vida en los árboles y rara vez bajan al suelo. Su dieta, basada principalmente en frutas, convierte a los monos araña en uno de los dispersores de semillas más eficaces del Amazonas. Viven en grupos sociales flexibles, comunicándose constantemente para advertir del peligro y localizar el alimento. Hoy en día, los monos araña están en grave declive debido a la caza y la fragmentación del bosque. Cuando estos silenciosos jardineros desaparecen, la capacidad natural del bosque para regenerarse se ve gradualmente comprometida. A medida que el río Amazonas se calma en sus tramos tranquilos, otro mundo se abre en la superficie de los humedales, el nenúfar amazónico, o Victoria amazónica. Extiende sus enormes hojas redondas, flotando silenciosamente en el agua. Cada hoja puede superar los 2 metros de diámetro, con una fuerte estructura venosa que le permite soportar un gran peso sin hundirse. Bajo lo que parece ser una superficie frágil, se esconde una arquitectura perfecta, donde pequeños peces, insectos y larvas encuentran un refugio seguro. Por la noche, las flores del nenúfar florecen en un ciclo poco común. La primera noche, la flor es blanca y desprende una fuerte fragancia para atraer a los insectos polinizadores. La segunda noche, se vuelve rosa y se cierra gradualmente, completando el delicado ciclo reproductivo de esta emblemática planta. El nenúfar del Amazonas no solo es una característica llamativa de los humedales, sino también una parte esencial del ecosistema de agua dulce. Regula la luz, crea hábitats y ayuda a mantener la estabilidad de los entornos de aguas tranquilas dentro de la selva tropical. Desde los silenciosos depredadores bajo la superficie del agua, hasta las brillantes aves en el cielo, pasando por las pequeñas criaturas escondidas bajo el dosel del bosque. El Amazonas es una red de vida estrechamente conectada a través de millones de años de evolución. Cada especie desempeña su propio papel, y cuando se rompe un eslabón, todo el sistema comienza a tambalearse. La deforestación, la contaminación y la sobreexplotación están ejerciendo una presión sin precedentes sobre la selva tropical más grande del planeta. El Amazonas no solo es el hogar de millones de especies silvestres, también es un regulador climático, una reserva de vida y un futuro compartido para la humanidad. Proteger el Amazonas significa proteger el frágil equilibrio que ha sostenido la Tierra durante millones de años. En la naturaleza la vida no es un regalo, sino una recompensa para aquellos que son fuertes, rápidos y están alerta. Cada día que pasa es una batalla en la que un solo momento de descuido puede significar la muerte. Este es un mundo en el que la sangre se derrama no por odio, sino por supervivencia.
supervivencia salvaje, las sangrientas batallas entre especies. Amanece en las llanuras del Serengeti. La primera luz se derrama como olas doradas deslizándose sobre la hierba seca que se mece con el viento. Una manada de cebras, más de 30 ejemplares, avanza con paso firme hacia los pastos frescos junto al pantano, con cada paso cauteloso y deliberado. Sus rayas blancas y negras brillan como ilusiones en la niebla, un laberinto visual que los depredadores no pueden atravesar fácilmente. Cada cebra tiene un conjunto único de rayas similar a las huellas dactilares humanas, un rasgo biológico que les ayuda a reconocerse entre sí dentro de la manada. Esas rayas no solo son una obra de arte visual de la naturaleza, sino también un arma de camuflaje eficaz. Cuando se mueven juntas, los límites entre los individuos parecen desvanecerse, creando una masa cambiante que confunde la vista de los depredadores. Las cebras son animales sociales. Viven en manadas formadas por un macho dominante, varias hembras y sus crías. El semental no solo se dedica a la reproducción, sino que también es responsable de proteger a la manada de los depredadores. Suelen reproducirse en la temporada de lluvias, cuando la hierba es abundante y el agua es estable. Las hembras dan a luz a una sola cría cada vez tras un embarazo que dura entre 12 y 13 meses. Pero aquí, en esta inhóspita naturaleza salvaje, la vida está siempre amenazada. A lo lejos, escondida bajo la sombra de un matorral, una manada de leones observa. Seis individuos, 3 hembras adultas y 3 crías que aprenden a cazar. Todas las miradas están fijas en las cebras, un objetivo claro en esta árida mañana de principios de otoño. A diferencia de los cazadores solitarios, los leones son maestros de la estrategia en grupo. Esperan el momento adecuado. Una señal silenciosa, una repentina embestida hacia adelante. El polvo vuela. El aire se desgarra bajo el golpeteo de los cascos. Las cebras entran en pánico y su formación se rompe.
pero la vida de las cebras no solo se ve amenazada por los depredadores externos a la manada. Dentro de la propia manada, los peligros pueden ser aún más brutales. Cuando un nuevo semental toma el dominio, a menudo mata a los potros que no son suyos, un acto conocido como infanticidio, destinado a acelerar el retorno de las hembras al celo. No se trata de crueldad, sino de parte del instinto genético. En la carrera por la supervivencia en la naturaleza, cada individuo es solo un pequeño eslabón en la gran máquina de la evolución. Bajo el sol abrasador del mediodía en las llanuras del Okavango, no hay viento ni ruidos fuertes. Sin embargo, en algún lugar en el tenue resplandor del calor, un grupo de sombras se desliza hacia adelante rápido, ágil y lleno de intención. El perro salvaje africano, también conocido como lobo pintado, es el depredador con mayor tasa de éxito en la caza entre todos los grandes cazadores de África. Carecen de la fuerza muscular de los leones y la velocidad explosiva de los guepardos, pero triunfan gracias a su extraordinaria coordinación y disciplina. Su pelaje moteado de negro, amarillo y blanco confiere a cada individuo un diseño único. Sus grandes orejas erguidas les ayudan a detectar sonidos a gran distancia. Pero su arma más poderosa no reside en sus colmillos, sino en su estrategia y trabajo en equipo. Una manada de más de 10 individuos se mueve por el borde de la hierba alta dirigiéndose hacia una manada de impalas que pastan en una zona baja. La caza comienza en silencio y termina con rapidez. No matan a la presa antes de comerla como los leones, sino que comienzan a desgarrarla mientras aún está viva. Cruel pero eficaz, cada segundo está calculado para minimizar el riesgo de perder la presa. Pero esta vez ese riesgo llega desde lejos, una risa burlona resuena como un presagio. Se acerca un grupo de hienas. Las orejas de los perros salvajes se erizan al instante y toda la manada se queda paralizada en un santiamén. Las hienas, aunque conocidas por ser oportunistas, son oponentes formidables. Con las mandíbulas más fuertes entre los carnívoros africanos y una resistencia excepcional, a menudo llegan en grupos para robar a otros su presa. Aunque los perros salvajes los superan en número, el tamaño y la ferocidad de las hienas crean una inmensa presión psicológica.
Comienza una pelea a gritos, gruñidos, rugidos, y el chirriante choque de los colmillos llenan el aire abrasador. El perro salvaje alfa lanza un grito agudo y estridente. No es una orden de ataque, sino de retirada. En la naturaleza, a veces, ni siquiera los guerreros más hábiles pueden conservar su botín. Porque más allá de la habilidad y la unidad, hay otra fuerza incontrolable, la suerte de la naturaleza. En las sombrías profundidades del denso bosque, un leopardo yace inmóvil en una rama alta. Su cuerpo dorado marcado con rosetas negras se funde con las manchas de hojas y la luz del sol que se filtra a través del dosel. En medio del calor sofocante de la selva, su quietud irradia la majestuosidad de un depredador silencioso. El leopardo es una criatura solitaria. No vive en manadas, no necesita compañeros. Cada paso de caza es una actuación en solitario, silenciosa, precisa y eficiente. Con un cuerpo compacto pero increíblemente ágil, un leopardo puede saltar hasta 6 metros y trepar a los árboles sin esfuerzo, incluso llevando presas que duplican su propio peso. Muestran un fuerte instinto para marcar su territorio. Un macho controla una vasta zona que a menudo se superpone con los territorios de varias hembras. Así es como se asegura oportunidades de reproducción. Aunque es solitario, su vida está lejos de ser pacífica. Esas fronteras invisibles, cuando se cruzan, dan lugar a feroces batallas. A la orilla de un arroyo seco, entre arbustos bajos dispersos, 2 leopardos machos entran en una zona disputada. Al final, el más joven se ve obligado a retirarse arrastrando los pasos de regreso al bosque profundo. Bajo su exterior silencioso y solitario, los leopardos viven siempre en la frontera entre la paz y la violencia. En la naturaleza, ni siquiera los más hábiles para esconderse pueden evitar la batalla cuando se ponen en juego los derechos de supervivencia y reproducción. En una laguna tranquila, mientras el sol se inclina hacia el oeste, solo quedan los débiles cantos de las aves acuáticas y suaves ondas se extienden por la superficie del río. Este es el hogar de cientos de hipopótamos, una sociedad sumergida que parece pacífica, pero que está dividida por fronteras invisibles. Cada sección de agua es el territorio de un grupo familiar. El macho dominante gobierna la zona central, donde el agua es más profunda, más fresca y más segura.
A su alrededor se encuentran las hembras, las crías y algunos machos jóvenes con poder limitado. Viven apiñados, pero de forma ordenada, ninguno cruza la frontera de otro. Los hipopótamos pasan la mayor parte del día sumergidos manteniendo sus cuerpos frescos y evitando el sol abrasador. Solo cuando cae la noche salen del agua para pastar en tierra, a veces recorriendo kilómetros en silencio. Pero bajo la superficie que parece tranquila, siempre hay conflictos latentes. Un macho adulto del grupo, que en su día se vio obligado a retirarse a aguas menos profundas, se ha vuelto más fuerte impulsado por el deseo de reclamar el dominio. Se acerca silenciosamente a la zona central y nada con audacia hacia las aguas más profundas donde nunca antes se había atrevido a ir. El macho dominante percibe la amenaza de inmediato. Carga con una velocidad asombrosa para un cuerpo que pesa casi 3 toneladas. Dos cuerpos enormes chocan levantando espuma blanca. Los hipopótamos no luchan con garras ni velocidad, sino con sus bocas abiertas más de 150 grados, armadas con caninos afilados, que pueden crecer hasta medio metro de largo, lo suficientemente poderosos como para desgarrar la carne. El retador se ve obligado a retirarse. La batalla termina. El agua se calma gradualmente. Pero los límites territoriales han sido reafirmados, no con palabras, sino con sangre. Bajo esas aguas turbias, los hipopótamos no son simplemente los gigantes torpes que parecen ser. Son los gobernantes de los ríos que viven dentro de una jerarquía invisible pero despiadada, donde cada tramo de agua es una cuestión de honor y cada cicatriz una marca de poder. A lo largo de los áridos acantilados de la Antártida, cientos de figuras blancas y negras se agolpan los pingüinos papúa, aves marinas magníficamente adaptadas al clima helado. Con sus característicos picos rojos, los gentúes se encuentran entre los pingüinos más rápidos en el agua, alcanzando velocidades de hasta 36 km por hora. En tierra son torpes, pero en el océano son atletas natos. Viven en colonias y construyen nidos con pequeñas piedras dispuestas en círculos donde incuban cuidadosamente los huevos durante más de 30 días.
Hoy es día de clase de natación para los polluelos de pingüino papúa. Desde lejos, dos escúas gigantes se abalanzan y atacan a un polluelo cercano, pero afortunadamente, su padre acude rápidamente y ahuyenta a las escúas. En este lugar helado y desolado, la supervivencia no solo depende de la capacidad de adaptarse al hielo y la nieve, sino también de la vigilancia en cada respiración. Cada llamada, cada paso lejos del nido podría ser el final. En el mundo de los pingüinos, la paternidad es la pequeña llama que mantiene la vida caliente, pero para sobrevivir a veces hay que luchar contra el cielo mismo. En lo alto de las ramas del bosque tropical, las hormigas tejedoras construyen silenciosamente su imperio. No cavan madrigueras bajo tierra, sino que construyen nidos doblando hojas y pegándolas con seda secretada por sus larvas, una técnica delicada poco común en el mundo de los insectos. Cada nido es el centro de una comunidad que puede llegar a contar con cientos de miles de individuos. Trabajan sin descanso, las hormigas obreras construyen los nidos, las guardianas patrullan y otras cuidan de los huevos y de la reina. Cuando se ven amenazadas, toda la colonia reacciona como un solo cuerpo. No tienen aguijón, pero utilizan sus afiladas mandíbulas y los chorros ácidos de su abdomen para atacar de forma eficaz y feroz. Su estrecha coordinación les permite repeler no solo a los depredadores, sino también a las colonias rivales de hormigas tejedoras. En cada copa de árbol los límites territoriales se defienden con sangre. Son criaturas pequeñas pero no menos implacables que cualquier gran bestia. En la naturaleza la vida no solo está escrita por rugidos, sino también por el silencio de guerreros incansables en las ramas altas. En las profundas aguas azules del arrecife de coral, entre rocas laberínticas y sombras envolventes, una figura ágil se desliza silenciosamente por el fondo marino, casi invisible. Es el pulpo, una criatura aclamada como el maestro del disfraz y uno de los invertebrados más inteligentes del reino animal. El cuerpo del pulpo es tan blando que puede colarse por grietas más estrechas que un ojo. Su piel está cubierta de células pigmentarias llamadas cromatóforos, lo que le permite cambiar de color y de patrón casi al instante, mezclándose perfectamente con la arena, las rocas o las algas. Pero el peligro del pulpo no reside en su apariencia, sino en su estrategia. Cada brazo es una herramienta sensorial independiente, capaz de agarrar, tirar, sentir y saborear.
Cuando caza desde cangrejos y camarones hasta peces, el pulpo no se apresura como un tiburón ni acecha como una serpiente marina. Calcula, se acerca y ataca con precisión. Cuando detecta un cangrejo escondido entre las rocas, no ataca inmediatamente, sino que se acerca silenciosamente, cambiando de color para mimetizarse con el lecho marino. Un golpe repentino y envolvente luego inyecta veneno para paralizar a la presa, seguido de aplastarla con el afilado pico que tiene en el centro de sus brazos. Inteligente, flexible, misterioso, el pulpo no caza con fuerza bruta, sino con intelecto y transformación. En un mundo lleno de depredadores fuertes y violentos, sobrevive sin ser visto hasta que es demasiado tarde. Desde las sabanas africanas hasta las profundidades del océano, desde bestias gigantescas que pesan toneladas hasta pequeñas criaturas que pasan desapercibidas para la mayoría, la naturaleza es un escenario en constante movimiento, donde toda vida está ligada a la lucha, la estrategia y el instinto de supervivencia. El mundo animal no tiene lugar para la piedad, pero nos enseña más que ninguna otra lección sobre disciplina, resiliencia, cooperación, lazos familiares y los límites de la fuerza. Allí vemos crueldad, pero también estrategia, sacrificio e incluso los momentos instintivos de la paternidad. En cada una de sus batallas resuena la voz silenciosa de la naturaleza, sin palabras pero poderosa. Y en cada historia también podemos vernos a nosotros mismos, a veces como gobernantes, a veces como seres solitarios a la deriva en la vida. Comprenderlos es aprender humildad, apreciarlos es aprender a respetar la vida. Y protegerlos es preservar el frágil equilibrio que se rompe cada vez más en este mundo natural.